Chicas, muy buenas tardes. Ya son las 15 horas con 5 minutos. Vamos a arrancar con la jornada de hoy. Como les había dicho, les había manifestado el día lunes, el trabajo va a estar enfocado en el desarrollo del proyecto. Pero para esto, todos los grupos del día de hoy, ¿sí? A excepción de que haya demasiada información por revisar, pero todos los grupos me van a ir indicando avances. Por ahí algunas cosas que no me queden claras voy a seguir preguntando y vamos a ir trabajando en relación a ese tema, ¿sí? Así que por favor, ¿quién es el primer grupo que quiere participar? O a su vez yo empiezo a elegir. Chicas, bueno. El grupo de Joana Aguilar. Joana Aguilar. Buenas tardes, no creo que se encuentra Dice Joana. buenas tardes. No, sí está. ¿Qué tal, Joana? Le presento la. Sí, Elisa, ¿me puedes esperar un ratito? Se prende la compu y ya le comparto. Ya, listo. ¿Quiénes nomás son parte de tu grupo? Silvia Punte, Belén García y Alexandra Segura. Ya, listo. Entonces con ustedes arrancamos, ¿sí? Por favor, tratemos de habilitarle lo antes posible. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Joana? Bueno, con todo, el siguiente grupo que va a presentar es el grupo de María Sánchez, así que también por favor seguirán alistando. Buenas tardes, dice. Lo que pasa es que solo yo nomás estoy conectada de todas las chicas. Entonces me encuentro en el teléfono, pero yo voy a contactarme con las demás chicas para que se conecten. Necesito revisar eso hoy, así que por favor, María. ¿Sí? Listo. Joana y el grupo tuyo, lo que voy a necesitar en este momento es que me traten de explicar y traten de explicar a todos lo que más han ido desarrollando.
algunos apuntes que por ahí vaya haciéndolos. Si le veo importante, les interrumpo en el momento. Si no lo veo importante, hago una retroalimentación al final, ¿sí? Dale, sí. Bueno, lo que nosotros hemos ido avanzando, la última vez. Joana, por favor, debes desactivar el altavoz y el micrófono de uno de los dispositivos, ¿sí? Pero no tengo mucho volumen en cambio en estos momentos, por favor. Vamos revisando eso. Listen, ahí me escucha. Mucho mejor. Ya, entonces, como iba diciendo, vimos los temas para el marco teórico. Está la tecnología, las TICs, los beneficios, también ventajas y desventajas. También pusimos la influencia de las TIC en los niños, también en el entorno educativo, también orientaciones metodológicas del uso adecuado de las TICs. Esto va en cuestión de, para que los padres de familia vayan viendo, o sea, qué pueden hacer para tener un adecuado uso de las TICs. También se habla del tema del desarrollo intelectual, los factores del desarrollo intelectual. Aquí también se habla especialmente de la edad que estamos haciendo, que es de 4 años. Tenemos aplicaciones educativas y la plataforma con la que estamos trabajando en el desarrollo integral sería la aplicación Coquitos, que en esta aplicación era era utilizada para niños desde 3 años hasta 2 años, en donde encontrábamos diferentes juegos para su desarrollo, como juegos de rompecabezas, de adivinanzas, de colores, de frutas, entre otros. En la metodología te vamos a hablar de las causas, consecuencias, y también se realizó una pequeña encuesta a 20 padres de familias con niños de 4 años de edad, en el cual se les hizo que utilizaran la plataforma de Coquitos, e hicimos esta encuesta para ver cómo les fue con esta aplicación. De aquí trabajamos también con los recursos materiales, que lo que nosotros en sí ocupamos fue la luz, equipos electrónicos, como son las computadoras, celular y las tablets. Aquí tenemos un presupuesto en el cual nos basamos solo en la luz, internet, celular y computadora. Eso fue lo único que ocupamos. Está las horas que se ocupó, el precio por horas y el precio total, en el cual hemos gastado un total de $24.55. Luego, cronograma de actividades, de lo que se fue desarrollando todo este proyecto. Aquí estamos con las conclusiones. Bueno, es que aquí estamos todavía tratando de ajustar las conclusiones. Estamos ya con las recomendaciones que se puso acerca de todo este tema. Y la bibliografía, que igual todavía estamos desarrollando. Tenemos todavía 4 bibliografías. Listo, a ver, por ahí. A ver, Joana y compañeras. Joana, ¿me escuchas? Joana, ¿me escuchas? Joana. Joana. Ah, ya, listo. A ver, cuestiones y recomendaciones para tu grupo y para todos en caso de irlos revisando. Sí, cuestión número 1. Todos los títulos deben ir en sentido afirmativo.
Posiblemente en algunos libros vayamos encontrando esto que me digan qué es el Internet. Sí, en son de pregunta. Pero en nuestro caso todo afirmativo. Algo de las tecnologías tenías como pregunta. Ya, ¿qué es la tecnología y las TICs? Entonces, básicamente, en el caso de ustedes, podría ir tecnología, listo. O tecnología y TICs, listo. Sí. Y eso, por favor, en todos los casos. ¿Ya? Nada de qué es, nada de por qué. ¿Sí? Recuerden, un por qué viene a ser una justificación, necesitaríamos eso. Ya. La parte de estado del arte no lo observé, no la veo, no sé si es que está o no está, que es otro de los aspectos importantes. Sí. Eh, Vamos, bájate un poco hasta la sección de presupuesto. ¿Está donde dice? Presupuesto. Ahí. ¿Todos estamos visualizando? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué le hace falta a este presupuesto? Pregunta para todos, para todas. Es más, la única persona que no va a poder contestar es Joana. ¿Qué le hace falta? ¿Perdón? ¿Sí puede repetir la pregunta, Elisa, por ¿Qué favor? le hace falta a ese presupuesto? El IVA. Las personas que están colaborando. Justamente, ustedes, lo que ustedes desarrollan tiene valor o no tiene valor. Pero nosotros consideramos que, o sea, solo estas cosas que nosotros pagamos, consideramos ahí. Y no tiene valor su tiempo invertido. No, estoy claro que Este valor. ya. Y aquí viene siempre una cuestión que genera mucha polémica. ¿Cuánto es mi valor? ¿Qué costo tiene mi tiempo hora? Mi tiempo de servicio profesional. ¿Qué me dicen ustedes? Chicas, Podría ser tal vez podríamos poner ahí tal vez por ejemplo, estamos en internet. no. A ver, una cosa es los recursos con los que yo estoy trabajando y otra el valor de mi talento humano. Sí. Hagan cuenta, ustedes van a trabajar en cualquier institución. Entonces, una cosa van a ser los carteles, afiches y
todo material didáctico que ustedes desarrollen. ¿Sí? Pero algo diferente a eso va a ser el tiempo que ustedes empleen en desarrollar algo. Así no lo cobremos, debemos valorarlo. Porque si no lo valoramos, esos rubros son los que luego no aparecen. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿cuánto estará mi valor hora? Perdón. Chicas. Cristian, por ejemplo, sería, digamos que trabajamos 4 horas en el proyecto a la semana o diarios y ponemos un tal porcentaje. Deberíamos hablar del tiempo total, ¿cierto? Ni a la semana ni diario, sino de pronto yo voy a utilizar en este proyecto un valor total, porque recuerden, no viene a ser por cada uno de ustedes, sino por la cantidad de personas que integran el grupo. Somos 4 compañeras, nos repartimos los trabajos o las secciones del trabajo, o alguien aportó más en la sección A, alguien en la sección B, y por ese motivo el valor total del tiempo invertido van a ser 20 horas, 30 horas, 40 horas, perdón, las horas que ustedes consideren necesario. Pero ese tiempo yo tengo que valorarlo obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, Alejandra, ahí la idea y la directriz sería de que valoren el tiempo de todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Para tampoco inflar mucho o inflar, más bien dicho, el presupuesto, sino poner lo real. ¿Sí? Entonces, en base a eso, aquí ya tienen una pregunta que es, como les digo, muy, 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 muy compleja. Hagan cuenta que a ustedes les llaman a laborar en la institución que consideren necesario. ¿Sí? Y les dicen, bueno, les vamos a pagar no por hora, sino un valor por todo el trabajo. Lo que les voy a pagar es $20 mensuales. Ustedes verán si lo toman, no lo toman, perfecto. Pero otra cuestión es que ustedes, si toman el trabajo que les dice 20 horas, como digo, están en su libertad. Pero, ¿qué tan real es ese valor? ¿Se necesita o es un buen pago los $20? ¿Es un mal pago los $20? Sí, entonces necesitan ustedes empezar, también hablaría de eso, porque ustedes van a ser profesionales. Y es una de las cosas que casi siempre terminamos complicados. En muchos de los casos dicen, no, es que yo acepto lo que me paguen porque no hay trabajo. Bueno, ya decisión de cada uno. Pero sí deberían analizar si es que el pago es el adecuado o no es el adecuado. Sí. Más allá de aceptar o no aceptar. Analizar si es que el pago es el adecuado o no. Entonces, por ahí también viene parte de esto de la formación. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que ustedes deberían cobrar? Les escucho. Chicas.
Mayra Solórzano. Justo se me fue. Tania Cocha. Presente, hija. Ah, ya, Mayra. Bueno, ya regresaste. A ver, ya le llamé a Tania. Luego de pronto vas tú. Tania, ¿cuánto sería un valor adecuado de cobro en caso de que ustedes estén trabajando por horas? Bueno, según lo que consulté, pues, es que en la actualidad se paga 1,66 centavos la hora si el trabajador trabaja 8 horas diarias. Entonces sería ese valor, 1 con 66 centavos. 76. Con 66 si el trabajador trabaja 8 horas diarias. Ya, espérame un segundito. Bien, estamos viendo la pantalla. 1,66 dijiste. Ya. Por 8 horas diarias. ¿Cierto? Por 8 horas diarias. Por 5 días a la semana. ¿Sí? Más o menos a la semana 66,4. Y esto por 4 semanas que tiene el mes, $265. ¿Cuál es el sueldo básico? ¿Estaría bien ese valor que dijiste? No. Ya. Entonces, ¿cuánto consideran? Inge, normalmente el sueldo por día es 13,33. 13,33. Verán, les estoy haciendo esto, ¿sí? Dividido para 8, 1,66. Creo que ya vimos que ese no ha sido el valor, o no es un buen valor. Yo no les estoy diciendo que si es que eso pagan o no pagan, por si acaso. Yo estoy yéndome en torno a cierto tipo de rubros que nosotros deberíamos enfocar. Estoy en clase. Disculpas, chicas, si por si acaso escucharon por ahí algún ruido de fondo, es porque no estoy en un sitio adecuado de trabajo. A ver, continuemos. A ver, por favor, nuevamente la pregunta era para todas, porque es algo que nosotros debemos siempre empezar a determinar. Olvidémonos si es que va a existir alguna reforma, que eso ya se lo verá al futuro. Olvidémonos que de pronto posiblemente por ahí alguien me puede decir es que no pagan más. Sí, debemos nosotros empezar a hablar en torno a cuestiones que vamos a ir viviendo y que lo vamos a vivir bastante tiempo, ¿sí? Que se llama específicamente normas legales, o vamos a llamarlos códigos legales, sí, en relación al trabajo que debemos ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, nuevamente la pregunta para todas. ¿Cuánto debemos nosotros cobrar
por nuestro trabajo, por nuestro servicio, porque a todos les va a competir el, el que llenen esos datos en sus presupuestos. Licenciado, no sé si tal vez me equivoco. A ver, antes de... Daniela, antes de estar viendo si nos equivocamos o no, les estoy preguntando es para ver si nos equivocamos todos. No es para aquí señalar y decir están mal o están bien. Es netamente para equivocarnos todos, ¿estamos? Ya, A ver, Daniela, dime. eso dije, le digo, o sea, tal vez el sueldo básico de $400, digamos que es para una persona, digamos, tal vez para un trabajo normal, digámoslo así. Y tal vez nosotros que ya estamos, o sea, estudiando, entonces creo que nosotros o deberíamos ganar un poco más porque por algo nos estamos preparando. Muy buena la observación, Daniela. Sí. Miren, es por eso que en muchos de los casos se les invita a que vayan leyendo cierto tipo de informes, documentos que van apareciendo. Informes como cuál. Situación de empleo pleno en el Ecuador. Sí, ese es un informe que nosotros deberíamos siempre leer. ¿Por qué? Porque hay que determinar qué consideran empleo pleno. ¿Ya? Por ahí alguien me puede decir, no, a ver, es que yo voy a ponerme mi centro de desarrollo y posiblemente yo no gane todo eso. Deberíamos. Sí. Ya, porque no vamos a tener, no vamos a tener oportunidad de ¿cómo se llama? De decir, es que yo voy a ganar un poco menos. Sí, no deberíamos tener esa oportunidad. Nosotros deberíamos basarnos en cierto tipo de tablas. Y aquí es donde también se les invita a que revisen cómo está la parte en el sector público. Y nosotros nos basamos por los DSP o por los tipos o niveles de servidor. Servidor público 1, servidor público 2, servidor público 3 y así. Entonces, vamos viendo cuánto es el sueldo de un servidor público. Ese debería ser una especie de estándar, que a nivel privado posiblemente paguen algo menos de acuerdo a cierto tipo de parámetros, puede ser. Pero nosotros vamos a tener por ahí cierto tipo de referencias. Entonces, la idea de todo esto es ir manejándonos en base a ciertas referencias que vayamos teniendo. Sí, pero lo que acaba de decir Daniel es muy importante. Nosotros debemos empezar a identificar que vamos a ser profesionales. Sí, y ese profesionalismo justamente nos debe llevar a que también vayamos teniendo límites. Como les digo, no es el hecho de venir a decir, ¿cómo se llama? Profe, es que no pagan más. Sí, porque actualmente por diferentes circunstancias pueda que se estén relegando mucho la parte de sueldos. Pero ¿cuál debería ser el estándar aceptable? ¿Ya? Entonces, ese estándar aceptable deberíamos nosotros validarlo. Y nuevamente la pregunta para ustedes. ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor? $2.50 por hora más o menos a veces. A ver, vamos a ver. No sé. Por 8 horas al día, ¿sí? Por 5 días a la semana. Miren, 2.50 sería el valor mínimo. Nuevamente voy a pasarme hacia lo que dijo Daniela. Sí, Daniela dijo, pero nosotros como profesionales deberíamos propender a ganar más. Averigüemos cómo está la tabla de remuneración a nivel del sector público y veamos cómo se da. Sí, es por eso que es muy importante conocer acerca también de cómo funciona una institución pública.
Y en la institución pública se van a manejar sueldos, tal vez del sueldo básico sí. Veamos cuáles son las funciones, sin querer decir que un trabajo es mejor que otro. Sí, todas las funciones dentro de una organización son muy importantes. No va a existir bajo ningún criterio y bajo ningún concepto el que un trabajo sea mejor que otro. Sí, todos los trabajos son importantes. Entonces, pero sí tenemos que analizar quiénes son los que trabajan y ganan el sueldo básico. Nuevamente, sector público. ¿Sí? Disculpe, yo aquí encontré una tabla Ajá. que dice de sueldos a maestros, pero aquí encuentro que es por categoría. Ya. ¿Y qué te dice? A ver, vele la categoría más baja en sueldo, en relación al sueldo. ¿Sí? La más baja es la categoría G, que el sueldo básico es 817 horas. A ver, La hora perdón, 817. dólares. Ah, ya, te escuché horas. No, horas mes es 168 dólares y costo por hora es 4,86. Ah, 4,86. ¿Sí? Por 8 horas, por 5 días y por 4 semanas. ¿Sí? Miren, ahí nosotros ya vamos generando cierto tipo de referencia. Ahora, en algunos de los casos me podrán decir, profe, pero todavía no somos profesionales. Ah, ya, ese es otro, ese viene a ser otro problema en este momentito, pero no debería ser para mucho luego. Sí. Entonces, si de pronto estamos viendo 4 con cuánto era, Dani. Ya permítame un momento. Era 4,86. Ya. Posiblemente me pueden decir es que somos estudiantes. En estos momentos sí. Ya, posiblemente los 4,86 no sería un valor establecido. Pero podríamos establecerlo en unos $3. Puede ser un poquito más viable. Porque no son profesionales. Específicamente por eso. Ya de profesionales vamos viendo los estándares que nos vamos manejando. Sí. En otras instituciones, dependiendo de la característica, sí llegan valores en ocasiones sobre los $20, sí, valor hora. Entonces, todo esto va a depender de muchas cosas, claro, va a depender de la experiencia, va a depender de la preparación, va a depender de los grados académicos, va a ir dependiendo de muchas cosas de esas. Pero ya vemos que existen tablas, sí. Ya, como les dije, si por ahí alguien les ofrece menos, bueno, ustedes verán si es que aceptan o no aceptan. Eso ya no viene a ser una cuestión de aceptación mía, sí. Eso viene a ser una cuestión de aceptación de ustedes, ya. Pero ya vamos viendo que existen estos parámetros. ¿Listo? Entonces ya con eso de ahí me parece que todos los grupos ya podrán ir sacando sus o deberán ir incorporando en la parte del presupuesto. No sé si alguien sí lo incorporó, pero para todos los que no lo hayan incorporado ya saben lo que hay que hacer. ¿Sí? Chicas. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Y gracias, Dani, por tu aporte. Bueno, Joana se nos fue. ¿Sí? Ya. Esa una. Otra de las cosas que también tenía que hacer la observación y que deberíamos empezar a modificar. Ah, Joana, ya has estado por acá nuevamente. Pero bueno, así de memoria las cosas rápidas. En lugar de luz debemos colocar energía eléctrica. ¿Sí? Chicos, Sí, Lisa. ya. Y en algunos casos, dependiendo de cómo ustedes vayan valorando, ¿sí?
se puede colocar también el rubro que me diga eh, teléfono, cuestión de comunicación oral, cosas así en relación a la parte telefónica específicamente. En algunos casos me podrán decir, pero es que ya está valorado el internet, entonces también valoremos bien la parte del internet si es que estoy utilizando solo internet de un plan doméstico o también el internet de un plan de datos. Sí, que hay que ir valorando todas estas cuestiones. Entonces, con eso ya podríamos ir afinando un poco más y vamos a darnos cuenta cuánto realmente nos empieza a costar nuestra carrera y adicionalmente cuánto le cuesta al Estado nuestra carrera. Por eso es importante siempre aprovechar cada espacio en el que nosotros estamos trabajando y estamos ejerciendo nuestra profesión de estudiante. Sí, ya, listo. Entonces, por si acaso, el valor que Dani encontró tiene que ver con la parte del servidor público. Me parece que es del servidor público 2. No estoy muy claro. Sí, pero siempre es bueno ir observando este tipo de tablas porque van siempre relacionadas a ciertos aspectos al momento que las plantea. ¿Ya? Eh, María Sánchez. Ya le enseño, veo el link que me esté compartiendo. Ya, por favor. Por favor, colaborémosle a María en caso de que necesite que la ayudemos. Sí, necesito ver cómo nos vamos también trabajando en esta parte. Así que les pido de favor, ayudémosle. ¿Listo? Por favor, revisemos esto rapidito. En 3 minutos arrancamos contigo, María. Y si no hay cómo compartir, bueno, vamos ahí haciendo cierto tipo de indicaciones en caso de no tenerlo visto. ¿Ya? Ya le- Janita me iba a ayudar, pero no está conectada. Dice. Ya. ¿Cómo vamos, María? Ya me estoy comunicando con ella. Ya listo. Luisa, disculpen la pregunta. ¿Y cuál es la categoría A en la tabla? A ver, no he visto la tabla, a ver, pero ¿quiénes son los que llegan a esa categoría? En muchos de los casos se da por tiempo de antigüedad más logros conseguidos. Sí, no sé si tenga que ver, no estoy muy claro en esa carrera de escalafón docente, le tengo un poco más claro a nivel de educación superior y a nivel de universidades específicamente. Sí, pero mira, cuando hacen maestrías,
cuando participan de intercambios, cuando van generando productos que sirven a toda la comunidad. En esos espacios son los que empiezan a tener categorías altas. No sé si todos llegan a tenerlo. Te comento, a nivel de universidad, no todos llegan a ser profesores principales número uno. Sí, muchos se quedarán como profesor titular agregado. En algunos casos, no sé, llegarán a nivel agregado uno, porque dentro de la parte básica tenemos el profesor categoría 3, 2, 1. Luego de eso el agregado, que tenemos igual el profesor, ¿cómo se llama? El profesor agregado 3, 2, 1, y de ahí vamos con el profesor principal. Para llegar a ser profesor principal dentro de una institución de educación superior, los valores que tienen que ir haciendo son publicaciones ya en revistas de alto impacto. Deben tener, me parece que alrededor de 20 años de servicio como profesor titular. ¿Cómo se llama? Y alguna cuestión adicional. Es decir, no todos van a llegar a tener esa categoría, pero lo bueno es que hay, sí. Entonces cada quien irá viendo cómo va desarrollando su carrera docente. Pasa lo mismo a nivel de instituciones de educación inicial, que sería el caso para ustedes, en caso de que opten 100% a docencia, porque también tenemos centros, aunque van un poco más enfocados a salud, centros que son específicamente de estimulación, sí, y la estimulación en algunos casos se los va dando por cierto tipo de necesidad propia de cada niño, tomándole como ser individual, sí, no porque todos hagan estimulación, todos van a necesitar lo mismo, ¿ya? O sea, dicen, depende de nosotros. Depende de ustedes. Depende de ustedes y del sistema. A ver, ¿por qué depende del sistema? Porque mientras ustedes no sean personal a nombramiento, no van a poder acceder al escalafón. Se van a quedar siempre en el rango bajo de la tabla. ¿Sí? Esto... Perdón, o sea, dicen, por ejemplo, nosotros con el tecnologado que estamos sacando ahorita, nosotros sí podemos, digamos, trabajar para el ministerio, digamos así, en un centro, o sea, en un inicial. O claro. no podemos ir día con el tecnologado. No, sí pueden hacerlo. A ver, miren, por eso en muchos de los casos uno se va pidiendo que hagan algunas situaciones. Me permiten un segundito, ¿sí? Continuamos con María. Ya. Compañera, por favor. Dicen que sale presentar toda la pantalla, una ventana, una pestaña. Puedes ponerle toda la pantalla, eso no sería mucho problema, y nos muestra solamente la pantalla que es. Al momento que te aparece eso, luego te aparece otra ventana, debes seleccionar ahí la pantalla y le pones compartir, porque si no, no se te activa. No me permite, licenciado, dar clic en compartir. Es que no le estás seleccionando la pantalla. Dentro del recuadro te aparece una pantalla, ¿cierto? Sí, dicen. Ya, selecciona esa pantalla y de ahí se te activa compartir. Estoy activando. Ya. Ya. Imagínate, ya nos graduamos de TICS, o bueno, de convergencia de medios educativos de software, y no compartías una pantalla, Silvia.
Ah, no, claro, disculpa, el de los pobres sí, no. Ya, listo. Ahí está, dice. Este marco teórico, Sí. compañera. A ver, es- ¿tienes desarrollado algo del estado del arte? El diagnóstico, a ver. El diagnóstico, veámosle un ratito de manera rápido también. En el diagnóstico, si hay estadística, por ahí, bueno, sí veo algo, no, veo 24 a 36 meses, pero no me hablas en relación a nada de los centros de desarrollo. Miren, ese es un dato muy importante para ustedes y deberían irlo conociendo. Sí, ¿cuántos centros de desarrollo existen dentro del país o dentro de la zona o dentro del cantón? Ese es un dato que necesitaríamos irlo conociendo. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a generar cierto tipo de metodología, esa metodología puede ayudarnos a todos en el sentido de también empezar a posicionarnos. Y otro dato que también sería importante que lo revisen, que lo busquen, y si es que es posible que lo compartan, es cuántos centros de desarrollo privados existen, ¿ya? Porque necesitamos también ir estableciendo eso. Y hay algo adicional, ¿cuántos niños tenemos? Sí, si ustedes me hablan a nivel nacional, entonces yo debería buscar proyección de niños a nivel nacional. Si ustedes me hablan a nivel de provincia, debería buscarle a nivel de provincia. Sí, entonces ese tipo de cosas es importante. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo establecer cierto tipo de criterios. Eh, Solo como algo como algo para hacerles la conversa nomás. Ustedes saben que la población a nivel del mundo va envejeciendo. Chicas, ¿Puede repetir eso, por favor? que si ustedes conocen que la población a nivel del mundo está envejeciendo, es decir, de aquí yo no sé si en 10, 20, 30 años, posiblemente necesitemos menos gente que esté especializada en niños y necesitemos más gente que esté especializada en adulto mayor. Sí. Licenciado, pero nuestra carrera también nos puede ayudar en eso, porque en sí los ancianos también se vuelven como niños, entonces yo creo que también nuestra carrera en sí nos ayuda a eso también para trabajar con A ver, generación Dani, ancianita. Dani, no te estoy diciendo lo contrario, pero sí deberíamos tener cierto tipo de estudio enfocado hacia allá. ¿Por qué? Claro, siempre nos dicen que el adulto mayor se convierte en un niño, pero el adulto mayor empieza a tener otro tipo de situaciones adicionales, como por ejemplo, ir controlando medicación, ir controlando alimentación. Yo sé que ustedes no deben tener el conocimiento de todo esto, porque para eso tenemos médicos que se especializan en ese tipo de cosas, tenemos psicólogos, pero ustedes si quieren ir por el lado de acompañamiento, deben también empezar a estudiar mucho acerca de esto de la psicología, psicología evolutiva les llaman. Sí, entonces hay muchas cosas por ahí que, a ver, no digo que el perfil de ustedes no pueda ayudar, puede ayudar, pero sí vamos a necesitar mayor otro tipo de conocimiento complementario. Sí, yo a lo que voy es a que este tipo de charlas también sí nos hace falta a nivel de centros educativos, pero no cuando ya vayan a dar la prueba, en estos casos es la prueba transformar. Sí, antes me imagino que ustedes eran los de la prueba ser bachiller y antes existía el examen nacional de educación superior, el ENES. No en ese momento, ¿por qué? Porque en ese momento ya existe la decisión tomada en muchos de los casos. Lo que nosotros necesitamos es trabajar posiblemente desde primero de bachillerato. ¿Por qué motivo? O si es que es posible un poco antes. ¿Por qué motivo? Porque debemos empezar a proyectar cómo va a ir el estudiante en relación de la educación superior y también en relación de la cantidad y calidad de trabajo que haya. Sí,
no les voy a poner ningún tipo de carrera sobre el tapete y no la digan tampoco, porque esto se graba y después podemos entrar en problemas de discusión. Pero pueden existir que estén carreras saturadas, ¿sí? Y cuando existen carreras saturadas, la gente que empieza a estudiar esas carreras son por lo general los próximos desempleados o las próximas personas que no tienen empleo pleno dentro del país. Y ese es uno de los aspectos que también debemos empezar a enfocar. Entonces, lo que les decía, yo no sé en qué tiempo, pero posiblemente necesitemos menos profesionales en desarrollo infantil y posiblemente vamos a necesitar más profesionales en cuidado del adulto mayor. Entonces, son cosas algo, para mí algo bonitas de hablar, ¿sí? Pero también algo críticas de hablar en el sentido de que no existe estadística plena tampoco en muchos de los casos, pero sí debemos empezar a enfocar. Es más, no todas las provincias van a tener la misma oportunidad de trabajo con la carrera A, con la carrera B o con la carrera C, ¿sí? Porque eso también debemos irlas enfocando de acuerdo a provincias. Y por eso, lo que casi siempre suelo comentar es que cuando alguien sale a estudiar, alguien va al extranjero a estudiar, por lo general un posgrado, los posgrados que empiezan a promocionar en el extranjero son posgrados que están enfocados hacia trabajo que hay en esas localidades, ¿sí? Entonces, si yo tuviera la oportunidad y me voy, pongámosle a un país que sería casi imposible, me voy a estudiar en Mongolia, sí. Esas universidades posiblemente sacan posgrados justamente para lo de ellos, para lo que ellos necesitan, ¿ya? Y no tanto para lo que el Ecuador solicita. Por eso, no sé si ustedes han visto últimamente de estudiantes de una de las universidades de aquí del país que se le conoce como Yachay. Tienen muchos de ellos becas hacia universidades del extranjero. Desde mi punto de vista va a ser muy difícil que ellos regresen, porque en eso sí trabajan también universidades en el extranjero. Van llevándose lo que comúnmente nosotros decimos se llevan cerebros y se quedan trabajando para esos espacios, ¿ya? Entonces, es algo que también ustedes sí deberían empezar a leer y deberían empezar a comprender. Por eso les decía, dentro de la parte de diagnóstico, dentro de esta parte del estado del arte, debemos buscar cifras, debemos buscar datos enfocadas a lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Bueno, disculpas nuevamente por alargarme en este tipo de explicaciones. Ya, pasemos del estado del arte, María. ¿Qué más me puedes explicar? ¿Cómo va la parte de justificación? Bien. También el desarrollo de la productividad y el desarrollo del lenguaje mediante la aplicación del lenguaje, que cumple la función de comunicación, también la socialización y pensamiento, autocontrol de la propia conducta, de una buena estimulación adecuada a los niños y así poder potenciar su capacidad de desarrollo con la mejor estimulación en la creación. También es importante un entorno
María, aquí te hago una consulta. Tú utilizas la palabra bebés. La aplicación que ustedes están viendo, ¿para qué edad está enfocada? De 24 a, no, de 24 a 34 meses de edad. Y en esas edades les podríamos llamar bebés. Ya sería ni, o sea, ya puedo describirlo como niño. Claro, miren, esos términos que parecen que no nos dirían nada, posiblemente luego pueden ser algo mandatorios. Hay que cuidar bastante también en esta fase del lenguaje lo que nosotros escribimos para dar un buen concepto de lo que queremos hacer, de lo que queremos desarrollar. ¿Sí? Ya. Este trabajo se basa para los beneficios de los padres de familia para que puedan brindar una estimulación infantil adecuada a sus hijos con el fin de mejorar el desarrollo del lenguaje y la calidad de vida en la población de los niños hasta los 48 meses de edad, y así a toda la comunidad para que se pueda desarrollar el desarrollo cognitivo, el socioafectivo, motor y a través de métodos que son la estimulación temprana. Mediante la aplicación English Learning tiene como finalidad estimular el habla con el niño, si bien es algo que son capaces de aprender mediante la observación y la experimentación. Sí, también pueden participar con ellos en el proceso de algo maravilloso y asegurar al niño a experimentar el arte. Además de ser un método novedoso y llamativo, hay llamado atención. Ya. Les puedo hacer una pregunta y esta pregunta igual va para todos. ¿Qué entendemos por maravilloso? Algo bonito, bueno, Algo entretenido, interesante. Ya, algo bonito, entretenido, interesante. Miren, una diferencia entre una escritura literaria y una escritura científica, que es lo que nosotros debemos hacer acá, es el hecho de el lenguaje. Sí, si yo valoro palabras como las que me dio en este momento María y me dice algo maravilloso, posiblemente va a ser algo muy difícil de describir. Sí, lo más importante, algo muy difícil de medir. ¿Ya? Cuando nosotros desarrollamos trabajos que estén pegados hacia la parte científica, no nos vamos a basar en términos que nos empiezan a darnos criterios un poco abstractos o criterios un poco subliminales, si cabe el término. ¿Por qué? Porque con eso yo no puedo hacer una evaluación real de lo que estoy escribiendo, de lo que estoy hablando, de lo que estoy indicando. Sí, y ese es uno de los aspectos importantes también dentro de este proceso. Cuando ustedes vayan a desarrollar un trabajo que tenga que ver con su profesión, que no tenga que ir enfocado hacia un padre de familia, sino que tenga que ir enfocado más hacia un grupo académico, ¿sí? Evitemos este tipo de terminologías. Evitemos esto de aquí que me da una cualidad muy difícil de identificar, ¿sí? Que es maravilloso, que es fácil, que es difícil, que es mejor, que es peor, ¿sí? Son términos que no se acostumbran a utilizar. Y me pueden decir, pero ¿por qué si todo el mundo lo utiliza? Como digo, a nivel coloquial y sin estudio, nosotros siempre hablamos, es que esto es lo mejor para la familia, esto es lo mejor para el niño,
esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, pero lo mejor en relación a qué, lo mejor en comparación con qué. Entonces, cuando yo no tengo esa facilidad de comparación, se me hace también difícil de medir. Sí. Y dentro de un plano de escritura científica, todo lo que nosotros escribimos debemos intentar medirlo, todo. Sí, así no lo hagamos, pero todo. Por eso evitemos también este tipo de terminología. ¿Listo? Ya. Además, hacer un método novedoso y llamativo llamar su atención inmediato a lo que se refiere. Miren, nuevamente, retomo lo mismo, ¿sí? ¿Qué es novedoso? Por si acaso, a nosotros siempre nos hablan lo mismo, nuestros profesores muchas veces nos pueden decir, es que debe ser novedoso. Sí. Tal vez yo en algunas ocasiones puedo haberles dicho eso también. Pero ¿qué es lo novedoso? ¿Ya? Entonces, si yo no tengo esa facilidad de medir, significa que novedoso yo no podría utilizarlo. Como termino dentro de una redacción, yo no podría utilizarlo. Tal vez en algunos casos vamos a encontrar que sí mantiene ese tipo de palabras. Sí, puede ser. ¿Qué tan apropiado es? Yo diría que no es para nada apropiado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, pasemos de esta parte de la justificación. ¿Ya? Dice, determinar las diferencias del lenguaje. No le entiendo. Entre niños de 24 a 36 meses. Ya. Bueno, el objetivo por ahí algo podría ser. Creo que con ustedes mismos estuve conversando y les decía que para nosotros es complejo en muchos de los casos por la parte de recursos, en muchos de los casos por la parte de tiempo, en algunos de los casos porque no vamos a tener esa facilidad de trabajo a largo tiempo, a largo plazo. Sí, porque deberíamos ir buscando diferentes unidades educativas o diferentes centros de desarrollo y en algunos aplicar herramientas, en otros sin herramientas y en otros de una manera combinada. Casi todos manejando los mismos parámetros de desarrollo, casi todos trabajando y casi todos valorando la misma metodología y tratando de utilizar recursos algo similares. Sí, pero eso se nos hace muy complejo porque la logística es algo fuerte y se necesita de muchos actores para desarrollar eso. Por ese motivo nosotros nos basamos casi siempre solo en pilotajes, ¿ya? Y ese tipo de cosas en ocasiones vamos a tener cierto tipo de inconveniente. ¿Sí? Bien, María y compañeras, con todos ustedes ya vimos esa parte de cronogramas y todo lo demás. Sí, vamos a tomarnos unos 14 minutos, ¿sí? Y regresamos con otro grupo. Espero que alguien quiera ser, ¿cómo se llama? Quiera ser voluntario o voluntaria para ir revisando esto y que podamos nosotros ir identificando las cosas. Sí, con todo. Nos vemos acá a las 16 horas con 30 minutos. Tengo 16 con 16. ¿Listo?
Chicas, ¿están? Sí, sí. Listo. ¿Quién va? Yo pues yo estoy. Ya, Pauli, a ver, dale. Ya ver. Explícanos, Pauli, ¿qué nomás tienes desarrollado? De pronto, si tienes por ahí alguna inquietud. Ya, buenas tardes. Nosotros tenemos realizado hasta el momento lo que está ahí, lo que está de color medio moradito, es lo que estamos viendo si le cambiamos o si está bien. ¿Por qué motivo están haciendo ese análisis? Porque aún estamos para ver seguras si es que debe ir eso o no. Pero, ¿cuál es la situación para que estén inseguras en que eso no debe ir o en que eso sí debe ir? Pues que como estaba en descripción del contexto de que debíamos investigar sobre el MIES y eso era nuestra inquietud que no pusimos bien, o sea, de color morado. Ya. Al final, a ver, el que investiguen sobre el MIES, sí, es muy importante. Pero si ustedes tienen investigaciones también de otro lado, también puede ser importante porque podemos entrar en comparación y ver qué es lo que se da en un espacio, qué es lo que se da en otro espacio y de acuerdo a eso, qué es lo que más nos puede ayudar. ¿Sí? Ya, continuemos por favor. Ya, Lisen, también le queríamos decir sobre la herramienta en la que estamos utilizando y darle un ejemplo de la herramienta que ya hicimos con un niño. Ya, claro. ¿El que fue, Abigail? Ya, Lisen, espera que le comparta a mi compañera. Ah, ya, ya, ya. Sino que como se quedan callados, entonces digo, ¿qué pasó? Listo, listo. ¿Es sin audio? Ante la vaca. No, no estamos viendo la... Ya. La aplicación. En este momento voy a abrir. Nos sale así. Toca ponerle pausa. Y ahí salen los animalitos haciendo sus movimientos. Como el elefante, la vaca,
es, por ejemplo, donde el niño va viendo el dibujito y o sea, cada animalito va haciendo un ejercicio. Por ejemplo, va moviendo la cabeza y le decimos al niño que igual vaya moviendo la cabeza, va moviendo la cintura, las manos, las piernas, y el niño como va viendo a los animalitos, se siente entretenido y va realizando lo mismo, y esto ayuda muchísimo en la motricidad gruesa. Ya va, a ver, ¿esta herramienta trabaja solo con motricidad gruesa o ustedes se van a enfocar solo en motricidad gruesa? Sí, dicen porque el tema es de ayudar a los niños de 24 a 36 meses en la motricidad gruesa. Ya. Preguntas que me vienen así. No, todos los animales que aparecen ahí, todos son animales con los cuales los niños van a tener cierto tipo de cercanía, es decir, no existe inconveniente en que no conozcan esos animales. Sí, dice, todos los animales son conocidos, como son la vaca, el mono, los que más reconocen los niños. Ya. Sí creo que les comenté a ustedes de un proyecto de investigación de hace tiempo en el que era coordinador del mismo. Bueno, se iba a desarrollar un sinnúmero de aspectos, se desarrolló un sinnúmero de aspectos, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Se utilizó un test que era español. Entonces, este test posiblemente, de acuerdo a los entendidos, ¿sí? Era un test muy bueno. Era un test de, ¿cómo se llama? Que cumplía con muchas características que, de acuerdo a lo que nos dijeron los psicólogos que hacían evaluaciones a niños, servía y servía bastante. Pero ¿cuál era el inconveniente? Que era un test que no era adaptado hacia ciertos espacios de aquí de nuestro país, específicamente para sectores rurales, urbano marginales, que en muy poco espacio tenían conocimiento de ciertos animales que aparecían en ese test, como por ejemplo el elefante, que en muchos de los casos podríamos conocerlo, pero los niños no conocían que era un elefante. Si a los niños les decían vaquita, ellos sabían que era una vaca. De pronto, si le decían un burrito, sabían lo que era un burro. Si le decían perro, sabían. Pero elefante, hipopótamo y animales que son de África específicamente, los niños no conocían. Entonces, ese vino a ser vino a ser un inconveniente dentro del proceso, porque al final de cuentas se iba a trabajar con ese test. Sí, se trabajó con ese test, pero sí generó cierto tipo de inconveniente en esa fase de la medición. ¿Ya? Por eso les digo, es muy importante también ir determinando cierto tipo de principios, cierto tipo de características en torno al trabajo de los niños, en torno a las herramientas que utilizamos, porque deben ser lo más adaptadas posible a nuestro entorno como tal. ¿Sí? Paulina. Paulina, ¿me escuchas? Sí. Ya, a ver. Si yo te pregunto qué les hace falta para el cierre ¿cómo se llama? Del proyecto, ¿qué me podrías contestar? ¿Qué les está haciendo falta? ¿Cómo qué consideras que les puede estar haciendo falta? No digo incrementar en relación a población, sino en cuestiones efectivas en relación al proyecto como tal. Analizar la herramienta, le dicen, porque como nos dice que hay algunos animalitos que no reconocen los niños, entonces tendríamos que conversar con nuestras compañeras
utilizar la herramienta. A ver, ya la herramienta ya la utilizaron, entonces esa parte de análisis caería más que todo por una segunda validación y ver si es que por ahí existe cierto tipo de elementos que no van a ser aplicables. Sí. No podríamos ir más allá de eso. ¿Ya? Tal vez algo más. ¿O ustedes consideran que ya su trabajo está casi, casi listo? Más o menos dicen, como mi compañera dijo, que en eso de que está demoradito debemos ir, o sea, Ah, ya. hablando más y viendo qué debemos poner ahí y todo eso. Viendo qué más, a ver, afinando en sí la parte del documento. Sí, Ya. ¿Cada cuánto se reúnen ustedes? nosotros cada semana, unas 2 veces o 3 veces, porque ayer igual nos reunimos y ahora también está lista para reuniones. Ah, ya. Listo. Bueno, entonces, como les decía, y en este caso de todos, sí, hay tal vez algunas cosas por ahí se nos pueden ir quedando en base específicamente a que hay algunos trabajos que se les podría ejecutar de mejor forma si lo tuviéramos de manera presencial. Pero eso que no quite el esfuerzo y toda la dedicación que ustedes ponen en relación a los trabajos que desarrollan. ¿Sí? Bien. A ver, explicación para todos, ya en relación hacia finalizar esta jornada de trabajo. La primera parte, indicarles que en todos los casos, por favor, seguir revisando la forma de escritura. Como les había dicho, debemos empezar a quitar cierto tipo de terminología porque no nos acompaña hacia un lado técnico. Posiblemente nos puede acompañar mucho hacia un lado algo un poco más literario, pero no tanto hacia un lado técnico que también se necesita dentro de este proceso. Sí, la otra cuestión que también toca especificar, revisen bien cómo y traten de tabular de acuerdo a las aplicaciones que hayan desarrollado de la herramienta, sí, qué tan viable se da o no se da el hecho de hacerle una utilización un poco mayoritaria en relación a las características que me presenta, ¿sí? Deberíamos también enfocarnos en ver si es que hay algún tipo de restricción, justamente con lo que les decía en torno a las herramientas y que de pronto Pauli dijo que eso también ya les parece que les toca revisar. Si la herramienta ya está utilizada, listo, solamente le ponemos como una observación adicional que posiblemente cierto tipo de características no pueden ser tan útiles si es que se da este tipo de ¿cómo se llama? De espacios de uso, de formas de uso, cosas así. Así que tampoco nos vamos a hacer mucho problema en caso por ahí vayamos encontrando algunas acciones que posiblemente no sean las más adecuadas o las indicadas en torno a lo que vayamos desarrollando. Sí, ya. Bueno, para el día de mañana vamos a seguir adelantando eso. Hoy, bueno, más tarde de habilitar el espacio para que puedan subir el avance, ¿sí? Por favor, esa parte del avance, muy importante que subamos esta semana como evidencia de esto, de que es un avance dentro del trabajo, ¿ya? Y luego de ese avance,
Ya voy a ver si es que por ahí nos dan algunas fechas adicionales. Hay que empezar también a trabajar en algunos otros aspectos que son ya para la presentación como tal. Pero eso lo veremos la próxima semana. Como saben, los días jueves son trabajos asíncronos. Vamos a seguir trabajando en esta fase de afinación del documento. Vayan revisando la parte metodológica y todo eso que nos vaya ayudando para el desarrollo del documento final. ¿Sí? No sé si es que haya preguntas. No, Lisa. Lisa, disculpe una pregunta. Dime, O sea Paul. que, no sé si lo entendí mal o bien, pero dicen, o sea, con la herramienta de nosotros decimos que de repente, o sea, pueden ver ahí a la vaca, a una serpiente, así, pero, o sea, debemos utilizar, bueno, la herramienta, pero debemos de ponerle como una restricción, tal vez, que los niños solo presentarle animales que conozcan. A ver, ustedes deben analizar si de pronto en el entorno que se va a aplicar es 100% viable o no. Tampoco podríamos dar absolutos, es decir, ¿saben qué? No sirve para nuestro entorno. Tampoco podríamos ir por esos lados, porque no sabemos qué tanto. Sí, pero si cabe la explicación, la hacen. Si no, simple, no es problema. Muy bien, Lisa. Ajá, listo. ¿Alguna otra inquietud? No, Licen, todo está claro. Todo está claro. Espero que nos haya servido en mucho lo que se analizó hoy, porque es muy importante también para la formación profesional. Sí, y ya saben, este tipo de cosas que se hablaron el día de hoy siempre se las debe ir topando en ambientes que intervengan desde varias ópticas como tal. Sí, la idea es ir creciendo también en un plano personal más allá del profesional, y todo lo que nos ayude a ese crecimiento siempre debe ser bienvenido. ¿Listo? Les agradezco, chicas, por la atención. No, Gracias, Lisa. como vieron, no pudimos trabajar con todos los grupos, pero la idea es que lo poco o mucho que se aporte en este tipo de plenarias sirva para todos. ¿Sí? Les agradezco mucho, nos estamos viendo la próxima semana, el día lunes.